La cámara está allá. Creo que no se va a ver, pero... Ya, perfecto. Bueno, pues tú haces la presentación inicial. Sí. Bueno, disculpen el retraso. Ya estamos viendo lo de las sillas. Perdón. Aquí atrás hay jugo y agua, quien guste. Y bueno, trataremos de ser muy puntuales y breves también. Adelante, adelante. Bienvenidos a todos. El día de hoy tuvimos una reunión con la mesa directiva del Colegio de Economistas. Nos hizo el favor de acompañarnos el licenciado Ulises, director del Instituto de Educación de Aguascalientes. Platicamos de manera general algunos proyectos del Colegio de Economistas que queremos también apoyar, digamos, en esta fase de reincorporación en el tema educativo, sobre todo en lo que corresponde a la generación de datos, ¿no? Y otros temas que el maestro Víctor, encargado de la comisión académica, nos presentó. Esta rueda de prensa quisiéramos compartirles una información, una pequeña presentación que realizó Dafne a través del impacto económico del tema del COVID relacionado con la educación. Y posteriormente cederé los micrófonos a nuestro invitado, el maestro Ulises, pues para que nos pueda también platicar un poco, ¿no?, de lo que conversamos hoy y de lo que pudiera ahí surgir, además de atender sus preguntas. Entonces me gustaría, si me permiten, cederle la voz a Dafne para que nos pueda presentar la información. Si gustas, Dafne, ¿quieres pasarte aquí para que no cambien los micrófonos? Sí, sin problema. Adelante. Sí, me cubrebocas. Sí, yo creo que sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo voy a presentar sobre COVID y educación, o educación y COVID. Evidentemente aquí tenemos al experto en materia de educación, pero yo voy a hablar sobre el contexto general de cómo ha sido esta relación entre la educación y la pandemia, por lo menos durante estos 2 ciclos escolares anteriores. Bueno, como sabemos, hay un cierre de actividades presenciales en escuelas a partir de marzo de 2020, en donde se comienza a implementar el programa de Aprende en Casa, que básicamente tenía 2 componentes, uno el aprendizaje por medios televisivos y otro por medio del uso de Internet. En total se cierran 257.518 planteles, y aproximadamente se ven afectados 36.3 millones de alumnas y alumnos en todo el país, que evidentemente pues las desigualdades preexistentes, es decir, desigualdades que no corresponden necesariamente al sistema educativo, hacen presencia en el momento de que la educación se traslada a distancia. Y para platicar un poco sobre el contexto de qué es lo que pasa, ¿me permites? Esto está un poco lejos. Les presento una de las gráficas sobre las diferencias que existían en el acceso a medios tecnológicos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo estamos viendo por estratos socioeconómicos. Por ejemplo, los puntos rositas son el estrato más alto y los triángulos verdes son el estrato más bajo. Por ejemplo, podemos ver que en el acceso a computadora existen diferencias significativas entre el triángulo verde, que es el estrato más bajo, y el punto rosa, que es el estrato más alto. Aproximadamente las personas del estrato más bajo, aproximadamente el 15%, tenían acceso a computadora, y las del estrato más alto aproximadamente el 80%. Esto nos habla pues de desigualdades que se van a venir reproduciendo a lo largo del tiempo, porque no van a poder acceder a medios electrónicos.
También podemos ver que en el acceso a Internet hay desigualdades importantes. Vemos que aproximadamente igual 20-15% de las personas del estrato más bajo no tenían acceso a Internet, en comparación con casi el 85-90% de las personas del estrato más alto. Vemos que cuando hablamos de la televisión o de la televisión por paga, esta brecha se cierra, es decir, hay más acceso a televisión por parte de personas de los estratos más bajos, y en ese sentido, pues el hecho de que se haya puesto a disposición de la televisión la educación es una política pública que podría contribuir a cerrar las brechas de desigualdad, porque permite que las personas que tienen acceso a televisión, que sabemos, como podemos ver en esa gráfica, que las personas de los estratos más bajos, casi el 80% tienen acceso a televisión. Entonces, eso quiere decir que podían continuar con su educación. En cuanto a televisión de paga, vemos cifras similares, telefonía, vemos cifras similares, la radio, pues cada vez es un medio de comunicación que tiene un menor alcance, pero tienen cifras similares para el caso de los estratos altos y bajos, y pues electricidad, digamos que ya casi toda la población cuenta con electricidad, aunque sigue habiendo pequeñas disparidades. Nacionales. Precisamente es por eso que escojo estos datos, porque son los datos que hay disponibles. Una de las principales encuestas que se ha desarrollado, creo que solamente se han desarrollado 2 a nivel nacional para medir el impacto del COVID-19 en la educación, pues es esta encuesta que desarrolla el INEGI, que es la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación, el COVID-ED del INEGI. Ellos utilizan como unidad de análisis las viviendas con teléfono y celular. Es decir, no se está tomando en cuenta toda la población porque hay personas que no tienen todavía acceso a teléfono y a celular. Sin embargo, pues cada vez más personas tienen, y esto nos da pues una muestra verdaderamente representativa. Se analizan niños, adolescentes y jóvenes entre 3 y 29 años durante el ciclo escolar 2019 y 2020-2021 a nivel nacional. Entonces, bueno, se les pregunta cuál ha sido el principal dispositivo electrónico que han utilizado para sus actividades escolares, y vemos que los teléfonos inteligentes fueron el principal medio de comunicación por medio del cual los estudiantes y las estudiantes tomaron clases durante el ciclo escolar 2019-2020. Evidentemente, esto para el caso de todos los niveles educativos, pero principalmente para el nivel primario. Vemos, por ejemplo, que estos niveles caen cuando estamos hablando de las laptops, es decir, un porcentaje menor de personas utilizaron laptops, aproximadamente el 10% en educación primaria, una tableta, un porcentaje mucho menor, computadora de escritorio, pues digamos que más o menos el 18% de las personas utilizaron computadora, y televisión igual. Es decir, el principal medio de comunicación por el cual los estudiantes y las estudiantes están tomando clases son los teléfonos celulares inteligentes. También esta encuesta nos da una idea del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en la no conclusión del ciclo 2019-2020. Vemos que al menos 435,000, se proyecta que 435,000 personas no concluyeron como consecuencia directa del COVID-19. Sobre todo, los puntos rosas son las personas que no concluyeron por COVID-19. Vemos que en educación preescolar, pues fue la principal causa, bueno, en todos fue la principal causa, pero particularmente en preescolar, pues las personas tal vez tomaron la decisión de no continuar con esos estudios de sus hijos e hijas por consecuencia del COVID-19, y en primaria, digamos que también tuvo un impacto muy importante, porque aproximadamente el 75% de las personas que no concluyeron su ciclo escolar fue a consecuencia de la COVID-19. En general, bueno, lo que estima esta encuesta es que aproximadamente 2.9 millones de alumnos no se inscribieron por razones vinculadas con la COVID-19 en México,
de los cuales 2.3 no se inscribieron por falta de recursos económicos, aunque no necesariamente esto no tiene que ver con COVID, es decir, no podemos aislar el efecto porque no sabemos si esa falta de recursos puede vincularse con la pérdida del empleo del jefe o jefa de familia, problemas económicos, consecuencia de la COVID-19, es decir, también puede estar relacionado con la COVID-19, aunque no directamente, puede ser de forma indirecta. Y otra cosa que para mí es muy importante, ya lo saben desde la Comisión de Género, es ver el impacto que ha tenido en los diferentes pues, sexos y géneros estas clases a distancia. En esta gráfica vemos la distribución porcentual de la población de 3 a 29 años en el ciclo escolar 2020 y 2021, pero principalmente quién los apoya en sus actividades escolares. Vemos que el punto rosa son la mamá, la madre de familia. En todos los niveles escolares, preescolar, primaria y secundaria, el principal apoyo viene por parte de la madre de familia. En segundo lugar, viene por parte de un familiar mujer. Esto se traduce finalmente en desigualdades de género, porque son las mujeres quienes tienen la mayor carga de hacer pues contención de los trabajos educativos a distancia, ¿no? Vemos que pues más del 80, casi digamos que un promedio del 70-80% son las mujeres quienes se dedican a estos trabajos. Y pues como ustedes pueden ver la gráfica, pues la disparidad es verdaderamente impactante, ¿no? Y esto repercute también en el mercado laboral, porque las mujeres tienen que dejar sus actividades laborales para dedicarse a las actividades de cuidados y ahora al acompañamiento educativo. Para ir cerrando, pues hay algunos retos que hay que considerar. Por ejemplo, sabemos que va a haber un impacto de largo plazo en las oportunidades de empleo e ingresos salariales para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero diferenciado por género, por estrato socioeconómico, por el área donde tú vivas, si es rural o urbana, y por el nivel educativo al cual tú perteneces, ¿no? No es lo mismo dejar la escuela primaria que dejar la universidad. Eso es a lo que me refiero con que va a haber un impacto diferenciado, pero este impacto va a ser mucho mayor en los estratos socioeconómicos que podemos considerar como bajos, las personas de escasos recursos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a muchos de los medios que se están utilizando para continuar con las clases a distancia, muchas veces no tienen acceso a internet, entonces eso les impide continuar con sus actividades. Pero también se espera, con la reanudación de actividades, pues un impacto gradual en la economía, se espera una reincorporación gradual, yo digo que lenta, de las mujeres con hijas e hijos al mercado laboral. También va a haber un mayor dinamismo económico, consecuencia de la mayor movilidad, y pues una recuperación de empleos asociados con el sector educativo. Eso también es importante porque pues muchos de los empleos han quedado como que en pausa, porque no están diseñados para las actividades a distancia, pero sí para las actividades presenciales, y en ese sentido también se espera que haya una recuperación de empleos, un mayor dinamismo económico impulsado por el sector educativo. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Yo sé que tal vez esperaban cifras a nivel estatal, sin embargo, los estudios que se han realizado a nivel nacional. Es por eso que se les presentan cifras nacionales. Sin embargo, aquí el licenciado Ulises ya nos platicaba sobre algunas medidas que están tomando por parte de la institución para poder hacer frente a esta situación de la educación a distancia y las disparidades que está generando en materia de educación y economía. Gracias. Gracias. No, gracias, Dafne. Pues muy sorprendente, ¿no? Cómo se ve por nivel entre más pequeños los niños, creo que son los que están siendo más afectados, ¿no? Creo que en ese sentido el regreso a clase, pues puede ser bueno, ¿verdad? Paulatinamente, y pues con gusto a los medios les compartimos la presentación de Dafne, ¿no? No sé si pasamos la voz a Ulises, y si hubiera preguntas también para Dafne, sí, ahorita aquí los acomodamos. O si quieres.
Parece que... Salía el sol con... Ya nos cambiamos. Bien, buen día para todas y todos, a nuestros amigos de los medios de comunicación que amablemente nos acompañan. Primeramente agradecer la invitación que nos hace el Colegio de Economistas a través de su presidente Gil Gordillo, reconocer las cifras tan importantes que el día de hoy nos ha presentado Dafne. Como bien nos señalan, bueno, por parte del señor gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval, pues nos ha girado instrucciones ya muy precisas de ir preparando lo necesario en el tema educativo. Esta preparación implica necesariamente tener diálogos, tener acuerdos con los sectores estratégicos de nuestro estado. Lo hemos hecho con los presidentes municipales, lo hemos hecho con las diferentes dependencias del gobierno estatal, del gobierno municipal, con empresas, y hoy celebro que se esté dando este encuentro con los economistas porque al final del día pues es un tema transversal el que nos ocupa, el ir viendo los escenarios, el panorama que necesariamente atraviesa por lo económico, lo social y que incluye temas importantes en el escenario educativo. Yo conversaba con los compañeros del Colegio de Economistas y analizábamos pues cuáles pueden ser de ahora en adelante las diferentes rutas de trabajo. Como bien Dafne lo señalaba, nos ha presentado una panorámica con una numeralia muy interesante a nivel nacional, pero sin lugar a dudas necesitamos ir construyendo el panorama local. Cuáles son las necesidades reales, el contexto de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, de los padres y madres de familia en Aguascalientes, para que en esa medida las políticas públicas pues vayan a ir muy focalizadas, muy dirigidas obviamente a la realidad de Aguascalientes. Decirles, como ya lo hemos señalado con anterioridad, que el regreso a clases va a ser un regreso primero gradual, escalonado y muy responsable. Hablamos de una gradualidad cuando decimos que no todas las escuelas van a regresar en un mismo momento, porque no todas las escuelas al día de hoy cuentan con las condiciones de infraestructura, de equipamiento, de materiales para garantizar pues que nuestras alumnas y nuestros alumnos estén seguros, que existen las condiciones mínimas indispensables de agua potable, de alcantarillado, de electricidad, para que se garanticen los protocolos sanitarios. Hablamos de que va a ser escalonado cuando señalamos que debido a la cantidad de grupos y la capacidad instalada, de ninguna manera vamos a arriesgar la parte de la salud. Habrá grupos que puedan ir un día a la semana, otro grupo otro día a la semana, otro grupo otro día a la semana, de tal manera que se esté dando la movilidad con la propia organización, que cada una de las escuelas, al seno de sus consejos técnicos escolares, pueda ir determinando. Sabemos que la educación es un factor de movilidad, mueve economía, mueve desarrollo, y alrededor de la educación pues hay una serie de generación de empleos, esa es una realidad. Los materiales educativos, la parte de la vestimenta, el calzado, las papelerías, la gente que elabora productos alimenticios, es una realidad que educación mueve ese tema económico. Vamos a tomar las decisiones necesarias sin sacrificar el tema de la salud. Se ha señalado ya muy bien que deben de existir varias condiciones para que nosotros podamos hablar de un regreso a clases presenciales. Primero, señalar que no va a ser un regreso total en la parte presencial. Vamos a continuar trabajando por muchos ciclos más de manera híbrida, es decir, una parte presencial y una parte a distancia. No vamos a abandonar en una totalidad la parte a distancia, porque además hemos visto que ha sido un sistema que en cierta medida ha funcionado. Nos ha ayudado para sostener el sistema educativo. Es una realidad que se ha ido agotando, como bien lo señalan, por las condiciones económicas, por la capacidad de los padres y madres de familia de poder pagar un dispositivo electrónico, una conexión a internet, y entonces vamos a tener que seguir combinando este tipo de situaciones. El primero de ellos, estas condiciones ya se ha cumplido en cierta medida con el tema de la vacunación de los trabajadores de la educación. Ustedes lo saben que culminamos ya la primera etapa de esta vacunación el 1 de mayo. Teníamos una meta de vacunar a 39,000 trabajadores de la educación en todos sus niveles educativos, básica, media, superior, público y particular. Vacunamos cerca del 80%, vacunamos casi 31,000 trabajadores. Estamos a la espera de que la Federación nos autorice una segunda etapa para aplicar los biológicos que quedaron en esa parte de resguardo.
¿Quiénes no se vacunaron? Pues no se vacunaron los trabajadores que están en tránsito, que estaban en tránsito. Recordemos que a Aguascalientes le tocó este periodo de vacunación en tiempo de receso, en tiempo de vacaciones, y entonces, pues en uso de su derecho, los trabajadores, algunos de ellos estaban fuera del estado, no alcanzaron a llegar. ¿Quién más no se vacunó? Pues algunos compañeros de escuelas particulares, de colegios, que no estaban en ese momento incluidos en el censo, que no estaban actualizados y no pudieron ser considerados. Las compañeras trabajadoras que se encontraban en un periodo de lactancia, en un periodo de gestación, que esta vacuna tenía en algunos componentes situaciones que eran contraindicadas con alguna enfermedad o algún tratamiento médico. Todas estas particularidades obviamente están ya sobre la mesa, están siendo consideradas y vamos a esperar que en un segundo momento que nos autorice la Federación puedan estar vacunados. Esa es la primera de las condiciones. La segunda obviamente es un tema del semáforo verde. El semáforo verde que va a declarar la Secretaría de Salud con el Consejo de Salubridad General y que obviamente vamos a revisar y a comparar con el indicador estatal COVID para garantizar que se cumpla también esa condición. Y el tercero, hablamos primero de un diagnóstico pormenorizado de las condiciones de cada escuela y segundo de un tema voluntario. Un tema voluntario para los padres y madres de familia que al final del día son los responsables de la tutela de sus hijos y ellos determinarán en qué momento deciden mandarlos de manera presencial o continúan trabajando a distancia. Estamos hablando que en 15 días aproximadamente los efectos de la vacuna pueden ya estar bien instalados y podemos ir ya hablando de un regreso de algún cierto personal. Hablamos, por ejemplo, del personal de apoyo y asistencia a la educación, que puede presentarse ya a las instituciones escolares a darles mantenimiento, a conservar los jardines, a asear los salones, para que las escuelas tengan movimiento, tengan vida y no se estén viendo vandalizadas. Este sería el primer personal que estaríamos en condiciones de poder pedirles que regresaran ya a las escuelas, ver la posibilidad de que en junio y julio, previo al cierre del ciclo escolar, podamos seguir diagnosticando cada una de las instituciones, equipándolas, dotándolos de lo necesario, para que si las condiciones lo permiten, el ciclo escolar siguiente, en el mes de agosto, podamos ya tener una certeza de ir empezando los primeros pilotos de un regreso híbrido a la clase presencial. Yo celebro este tipo de encuentros, hemos acordado varios temas de colaboración, apoyarnos con estudios, con diagnósticos que al final del día al Instituto de Educación le permitan tomar decisiones apegadas a una parte de un sustento teórico y metodológico muy sólido. Acordamos trabajar en proyectos de formación y de capacitación para el profesorado, para las alumnas, los alumnos, los padres y madres de familia. Al final del día, en la medida que nuestros padres estén bien informados, bien asesorados, pues eso va a sensibilizar de la importancia que tiene el tema educativo. Estamos ante un panorama donde hay que tomar decisiones, poner en la balanza muchas situaciones. Hoy tenemos el riesgo latente de la deserción de nuestros alumnos, del rezago educativo. En Aguascalientes, en educación básica, traemos cerca de 293,000 alumnos y cerca de 40,000 están en una conexión intermitente. ¿Qué significa esto? Que se conectan un día a la semana, que se conectan 1 o 2 veces al mes, que se conectan a las 11, 12 de la noche cuando llega el papá de la empresa y le presta el celular, que son 3, 4 hijos, tienen un dispositivo electrónico y se lo comparten entre todos y al final del día, pues es una educación que no está rindiendo como debería de rendir. Cada día que pase, corremos el riesgo de que estos alumnos se vayan perdiendo de la educación escolarizada, que vaya incrementando la deserción y la pregunta es, ¿cuántos de ellos vamos a poder recuperar cuando termine esta pesadilla de la contingencia? Necesitamos ya tomar decisiones, afortunadamente vamos avanzando en ese tema y obviamente les estaremos informando de todo lo que vayamos haciendo en el tema educativo. Pues estoy atento a sus preguntas. Sí. Tipo, porque cuando ya regreso a clases, serían personas que han sido, ¿no? A los estados. Obviamente ustedes, si viven con la administración del estado, pero también tienen impuestos a la federación. Después de esta declaración Andrés Manuel, entonces, ¿cómo lo van a tomar? O sea, ¿ya directamente ustedes van a ver todo el tema o cómo se siente incluso cuando el presidente siempre que menciona este tipo de tópicos hace comparativo, por ejemplo, con Campeche? Claro. Bueno, en el caso de Campeche es importante señalar que fue el pionero. Ellos estuvieron en semáforo verde varios meses antes de regresar y su personal fue de los primeros en vacunarse.
y al día de hoy solo regresaron 6,000 alumnos. Entonces, eso es una muestra de que no necesariamente si mañana está el semáforo en verde, si está el personal vacunado, vamos a regresar. ¿Por qué? Porque hay que evaluar todas las condiciones escuela por escuela. En educación básica tenemos un componente adicional, la organización sindical, donde hay que trabajar de la mano con ellos, hay que dialogar, hay que llegar a consensos, porque al final del día su agenda es la protección de los derechos laborales de los trabajadores. La nuestra también, pero al final estamos encargados de garantizar el derecho a recibir educación de calidad de nuestras niñas y nuestros niños. El presidente, obviamente, en el uso de sus atribuciones, hace esta declaración. Al final del día, tenemos una rectoría muy firme en la parte educativa por la Secretaría de Educación Pública. Tenemos el referente federal del semáforo, tenemos nuestro propio indicador estatal a nivel local. Hace unos días estuvo aquí el representante de la maestra Delfina para supervisar la vacunación y él mismo lo ratificaba. Tendrá que haber un acuerdo de la autoridad local con la autoridad federal. Esa es la parte de garantía que les podemos indicar, que siempre vamos a estar muy coordinados con la propia federación, con el Consejo Estatal en la parte de salud que tenemos instalada en el Estado para ir analizando, obviamente, las condiciones en las cuales estaremos regresando. Nada más preguntarle, usted comenta que en agosto ya se está pensando en regreso híbrido. ¿En cuántos planteles se estima, ya de acuerdo al estudio que ustedes están haciendo? Bien, en este momento no podemos hablar de una cifra de planteles. Esa es una realidad. Tenemos más de 1,125 planteles en educación básica. En educación media, superior y superior ya se está trabajando desde ahora en un modelo híbrido. Cuando las escuelas tienen el sello de escuela segura, que es porque están cumpliendo todos los protocolos sanitarios, la Guardia Sanitaria, el Instituto verificó que tengan los espacios disponibles para la sana distancia, los protocolos de higiene, y únicamente en carreras que requieran la práctica, los laboratorios, medicina, algunas ingenierías. En media superior y superior no estamos teniendo problema con eso, y además yo repetiría, es voluntario la parte de la asistencia de los alumnos y de los alumnos. En educación básica, al día de hoy no lo podemos determinar. Esperaríamos a que tuviéramos ya tenemos una condición que es la vacuna, a que tuviéramos la segunda que es el semáforo. ¿Para qué? Para poder diagnosticar todas las escuelas. Al día de hoy yo le podría decir que arrancamos en 100 escuelas, pero en 15 días de esas 100 escuelas seguramente ya nos robaron otras más y ya no van a poder arrancar en una primera etapa o en un primer momento. Hemos establecido un acuerdo con presidentes municipales, nos van a apoyar mucho en la parte de reforzar la seguridad, la parte del agua potable, es un tema indispensable, la parte del alcantarillado, pero todo este periodo de aquí a que podamos arrancar va a ser de mucho mantenimiento a las escuelas, de mucho análisis, de mucho diagnóstico, pero sí, yo no me atrevería a decirle en qué cantidad vamos a regresar en un periodo próximo. ¿Cuántos ya tiene el conteo de cuántos han sido vandalizados? Sí, ya tenemos el conteo de cuántas han sido vandalizadas, se los comparto en un momento. El número de escuelas, les voy a compartir algunas cifras que hemos ya diagnosticado en el Instituto de Educación. El número de escuelas que al día de hoy no cuentan con el servicio de agua potable son 46. Escuelas que cuentan con lavabo son 91. Escuelas que no cuentan con baños dignos, 18. Escuelas saqueadas durante la pandemia, 360 escuelas. Monto de lo robado o del daño causado asciende ya casi 13 millones de pesos, 13,900,000 pesos. Con esta numeralia nos podemos dar cuenta del gran trabajo que tenemos por delante. Equipar a las escuelas en el tema del agua potable, sanitarios dignos, la parte de seguir previendo la vandalización de las escuelas, y esta sería la numeralia que podemos presentar al día de hoy. También respecto a las dosis, ustedes habían mencionado que un porcentaje era para los padres de familia. ¿Qué tantas vacunas van a ser destinadas si llegan a autorizarse? Sí, para los padres de familia estamos esperando 5,000 dosis. Son 5,000 padres de familia los que forman parte de los consejos participativos en salud. Están ya instalados, están censados estos padres de familia. Son padres de familia que en educación básica son nuestro apoyo junto con los trabajadores de la propia institución. Ellos van a estar antes, durante y después de la jornada educativa. Antes, desde casa. Desde casa en un tema de corresponsabilidad, si su hijo tiene algún síntoma, alguna característica de la enfermedad, pues obviamente lo recomendable es no mandarlo. Desde casa es el lavado de manos, la parte del cubrebocas, la sensibilización. Dentro de la escuela nos van a ayudar a verificar el uso correcto del cubrebocas, a checar la temperatura, a que se coloquen en el tapete sanitario
sanitizante, organizar los grupos para la entrada, organizar los grupos para el cambio de hora, para el consumo de alimentos, todo este tipo de situaciones. Y después, obviamente, en esa parte de seguir sensibilizando sobre las medidas de prevención. Ya están censados, están considerados con un acuerdo que se tomó en CONAEDU, donde participa la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y todos los secretarios de Educación del país, y esperaríamos que en esta segunda etapa, que hay que señalar que todavía no hay una fecha confirmada, eso es una realidad, estemos vacunando a estos padres y madres de familia. Sobre las bibliotecas públicas y estatales, nos puede decir, se había dicho que se abrían a la parte de regreso a clases presenciales, pero no se ha dicho más del tema. Bien, en este momento no hay una definición, sí quiero ser muy responsable en esa parte. Algunas dependen del municipio, algunas dependen del ICA, de Cultura. Entonces tendríamos que trabajar con ellos para ver si las condiciones sanitarias permiten igual que se vayan abriendo estos espacios. Nos ayudaría mucho, porque al final del día serían centros donde los alumnos también pudieran ir a esquemas de asesoría, regularización, pero al día de hoy yo no tengo una definición sobre estas bibliotecas y su apertura, porque al final del día no dependen directamente del Instituto de Educación. Esa nueva cepa en la India, ¿no sería peligroso el regreso de los maestros sin la segunda dosis? En este caso, comentar que a los trabajadores de la educación se les aplicó el biológico CanSino. Es un biológico que en algún momento estuvo cuestionado, pero al final del día los expertos en salud determinaron que es un biológico que brinda toda la certidumbre, igual que las demás marcas de los diferentes laboratorios. Hablamos de más de un 90% de efectividad en el caso de la enfermedad grave, que al final del día es la que nos importa, lo que nos interesa. Este biológico fue avalado por la propia COFEPRIS, es decir, cuenta con todas las medidas sanitarias. Es de una sola dosis. Esto no va a requerir una segunda aplicación. Esa es la ventaja también de esta situación, que el magisterio va a estar protegido pues desde la única inoculación de esta vacuna. Hay compañeros maestros que por su rango de edad se vacunaron con otro tipo de biológicos. La recomendación que se ha estado manejando para ellos es que esperen la segunda dosis del biológico que se aplicaron para que puedan estar protegidos. Entonces, respecto del tema de las variantes, pues sí, no soy especialista en el tema de la salud, no podría decirle si hay o no hay en Aguascalientes, pero al final del día, para la parte de la enfermedad que ya todos conocemos y que está instalada en nuestro estado, están ya vacunados nuestros compañeros trabajadores de la educación. Vamos a preguntarle, ¿en cuánto se estiman las pérdidas económicas por no estar acudiendo a clases? Pues ahí sí yo le cedería el micrófono a los expertos en la parte económica. Ellos son los que han calculado esta parte de los estragos en la economía para que pudieran responder. Sí, muchas gracias. Con la prueba PISA. Sí. Sí se va a aplicar, no se va a aplicar. Bien, también lo declaró el día de ayer el presidente justamente, que si la prueba PISA ayuda, da elementos para continuar con la parte de su aplicación, se va a continuar. Nosotros hemos manifestado que para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos que evaluar. O sea, lo que no se mide no te da un parámetro, no te da un referente para poder determinar si estás haciendo o no bien las cosas. Yo creo que estas pruebas, que al final del día también son cuestionadas por ser estandarizadas y otro tipo de situaciones, nos dan referentes. Esperaríamos que fuera una información oficial. A nivel oficial no hemos tenido alguna comunicación, eso lo aclaro. Está en la parte mediática, pero pues no nos podemos dar por enterados por una declaración de prensa. Vamos a esperar la parte de oficialidad, si es que se cancela la prueba, y entonces tomaremos las decisiones como entidad de decir, podemos aplicar algún otro instrumento a nivel local que nos permita tener estos parámetros, o bien es cierto que la federación pudiera rectificar esa situación y seguir aplicando la prueba. Esperaríamos a la parte de oficialidad poder emitir algún posicionamiento. Pero aquí no se han aplicado pruebas. Entonces. Así es. Complementando el comentario de la prueba PISA, ya hace tiempo incluía habilidades digitales, era algo que desde las versiones recientes ya lo incluía, ¿no? Entonces, hoy en día creo que es algo muy importante de medir, aparte de la lectura, las ciencias, la parte matemática, y que pues obviamente que si nos quedamos sin ese parámetro a nivel México, de entrada en América Latina vamos tarde con la reapertura de escuelas. En el mundo, según UNICEF, el promedio de tiempo que las escuelas estuvieron cerradas fue de 95 días, me parece. Aquí en América Latina,
entiendo que pues fue más del doble de tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ya este tema que debemos de entrar por el bienestar de los niños, por el tema laboral. ¿Cuáles son los efectos ahorita que vimos? Al menos es la pérdida de productividad. Aquí en Aguascalientes lo vimos también y a nivel nacional. Esto es lógico, ¿no? Es decir, somos menos productivos, recibimos menos. Nuestra empresa gana menos, bajó también, pero también el salario de los hombres. O sea, eso se vio afectado no solo por el COVID, el impacto de la deserción, que de los datos que nos dio Dafne, sí logramos en esa misma encuesta saber que el primer motivo de la deserción fue perder la conexión con el profesor, ¿no? Esto lo estamos viendo porque los chavos se conectan en los dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, por parte del Colegio de Economistas, nada más cerrar muy rápido, pues vemos muy necesaria este regreso a clase, coincidimos y justamente la inquietud de poder tener aquí, Luis, era escuchar con tranquilidad que vemos que lo están haciendo de una manera adecuada y vemos también recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dice los espacios, el agua potable. Hay un tema interesante también que mejora la calidad educativa, que es el número de alumnos por aula, ¿no? En México andamos un poco arriba de ese promedio, creo que también eso nos pudiera ayudar, ojalá. Es difícil en la educación básica, ¿no? Y en otros niveles, ya lo comentaba también nuestra compañera Diana. Entonces, desde el colegio vemos bien este regreso necesario. 3 de cada 5 niños que abandonaron las aulas están en América Latina. No podemos seguirnos rezagando, o sea, no, también un poco el miedo, ¿no? Nosotros también lo tenemos. Los cuidadores, ¿no? También estudios del Banco Interamericano nos dicen que están cansados, que están estresados, que tienen tristeza. Creo que los más adecuados para que den la educación son los profesores. Nosotros como papás educamos de otra forma, ¿no? En cuestión de valores, de otras cosas, pero pues celebrar, ¿no? Esta vacunación, Ulises, creo que también felicitarlos por la manera que se llevó a cabo. Ojalá que siga avanzando. Me parece que sea una colaboración entre el Estado y el gobierno federal real. O sea, hay una forma de hacer las cosas mucho más rápidas, ¿no? Lo vemos por la cantidad de personas que se logró vacunar en una semana. Y bueno, pues agradecerles a Dafne, a la mesa directiva, a Ulises, con mucho gusto el colegio, si podemos ayudar a generar esta información de las pérdidas. Lo hicimos cuando fue el paro del tema de la gasolina. Logramos sacar un estimado de cuántas eran las pérdidas y pues estamos con toda la disposición de poder apoyar en ese sentido y poder pues ver, ¿no? Cómo poder incorporar estas personas también al mercado laboral, que creo que el regreso y el esquema híbrido también hay que decirlo, es un poco más conscientes. De mi parte me gustaría concientizar a las empresas, o sea, me parece que eso también apoya los modelos híbridos, mismo tener al hijo en tu casa que tenerlo en el trabajo, hacer un llamado a las empresas que continúen apoyando hasta que sea 100% presencial. Creo que ese es un factor muy importante que es un motivo de estrés de las mamás, de los papás, viéndolo como papá, ya no como y también como de una visión más global. Entonces, agradecerles a los medios su presencia. No sé si alguien de aquí, de los que se conectó, agradecerles mucho su compañía el día de hoy. Y en el 24 vamos a tener un desayuno con el secretario de Desarrollo Económico. Esperamos aquí mismo, si nos pueden hacer favor de acompañarnos, pues están cordialmente invitados. Y Ulises, pues agradecer nuevamente que nos hayas acompañado y agradecerle a los colegas también su presencia. Gracias. Gracias. Buen día para todas.